Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Hoy recordamos a San Paulino de Nola, obispo, santos Juan Fischer, obispo, y Tomás Moro, mártires. Paulino era poeta y político. Fue cónsul en Roma y luego gobernador de Campania. Se casó y tuvo un hijo y se trasladó a España. Allí se bautizó en el año 390 y tras la muerte prematura de su hijo, vendió su patrimonio, se ordenó sacerdote, ayudó a los peregrinos y socorrió con amor a los pobres. Juan Fischer fue doctor en teología y canciller de la Universidad de Cambridge, siendo obispo de Rochester y confesor de la reina Catalina de Aragón, mujer de Enrique VIII. Se enfrentó con el rey cuando se separó de la iglesia. Tomás Moro fue abogado, profesor de Derecho y padre de 4 hijos biológicos y de una hija adoptada. Fue escritor, diputado, juez y canciller de Inglaterra. Renunció a este último cargo cuando él y Juan Fischer se opusieron a que Enrique VIII se autoproclamara cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Por esta postura, ambos fueron condenados a la pena de muerte. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama siempre a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos haciendo este camino del tiempo ordinario. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Ten piedad de
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey: Hilquías el sacerdote me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey: vayan a consultar al Señor por mí, de todo el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y les leyó todas las palabras del libro de la alianza, que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos de todo corazón y con todo el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro, y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. Inclina mi corazón hacia tus prescripciones y no hacia la codicia. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Aparta de mí el oprobio que temo, porque tus juicios son benignos. Yo deseo tus mandamientos, vivifícame por tu justicia. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy el Evangelio de San Mateo, desde este capítulo 7, del 15 en adelante, nos está hablando y nos está diciendo peñangarecoque, porque siempre yaguerecoma becueja yaguereco llega siempre a los falsos profetas. Siempre yarecotas yaguerecotas. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces se visten, dice, como corderitos. La Biblia, nunca nunca, ¿verdad? Ya comienzan con las mentiras, ¿verdad? Es el famoso Pinocho que te va a crecer la nariz, porque en de yapú. Pero en el fondo, la mentira es simplemente la mentira. Vos sabés la verdad. El que dice mentiras conoce la verdad. No estamos mintiendo porque no conocemos, sino que mentimos conociendo cuál es la verdad. Y entonces por eso nos está diciendo, y por eso es que el Señor verdaderamente dice, los vomitaré. ¿Por qué? Porque justamente tenemos malas intenciones. Aquí encontramos, cuando se habla de los falsos pastores, te está hablando directamente entonces de que hay una mala intención. Allá poseja, allá pojina peibaía, allá posee huivoí, porque se hay cuá que esa no es la verdad. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. Añá mañá ponaque, porque eso significa, sobre todo, ¿saben qué cosa? Significa maldad. Eso significa ser malos. Eso significa, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros mismos, ¿verdad? No nos soportamos a nosotros mismos, no somos capaces de aceptar situaciones diferentes y entonces ante esa verdad preferimos encubrirnos o encubrir con una mentira. Y esto para todos, o para jugar a favor nuestro o para destruir directamente también a las otras personas. Entonces, hay que estar muy atento porque de esto tenemos todas clases, ¿verdad?, de mentiras, toda clase de mentiras. Y entonces por eso que Jesús dice, atención, porque hay falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y lo único que están haciendo entonces es destruir el rebaño, destruir la construcción del reino de Dios, destruir una verdadera amistad, un verdadero crecimiento de la sociedad, de la comunidad, de tu capilla, de la iglesia, de tu parroquia, de tu grupo, donde sea. ¿Por qué vio entra en el Evangelio? ¿Por qué Jesús esto dice en el Evangelio? Y porque justamente Mateo está hablando de una realidad, de un contexto histórico que él lo estaba viviendo y lo estaba viendo. Estaba viendo. En esa misma comunidad cristiana, entonces, hoy ya te ve la lobo rapace. Pero oye vos corderito y te, alleva. Oye vos corderito y te. Y después esta segunda comparación que es tan linda, ¿verdad? Una analogía con la cuestión, ¿verdad?, de la naturaleza. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Qué linda esta comparación, ¿verdad? Entonces, no, sabemos muy bien que es imposible. Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Aquí aparece la palabra malos. El Evangelio utiliza entonces la palabra maldad, el mal. Upea oña de abitebe, upea ñandé, al final de cuentas la ña encarnada. Ñandé alleva. Yahuereco, ñandeo, hija ñande, la ñamosarambia, ñandeo, y la yayapoa y no vea. El mal, la maldad,
nos movemos con maldad, nos movemos de acuerdo a nuestros intereses, queremos destruir a las personas, queremos destruir a los otros. Tal vez es un poco exigente, ¿verdad? Y un poco duro, un poco drástico lo que está diciendo el Evangelio de San Mateo. Pero ciertamente que si el Evangelio de San Mateo en ese momento lo estaba escribiendo es porque ellos lo estaban viviendo, esa comunidad cristiana estaba viviendo allí esa la homosarambía la ibaía, hoy la homosarambía y o sea, lobos rapaces verdaderamente que lo único que querían era que el otro desaparezca más o menos de su vista. Y por eso que es importante que reflexionemos nosotros ahora, porque nosotros por ahí nos hacemos de los buenitos de las ovejas. Guaú era vestido, pero somos lobos rapaces vestidos de corderos, ¿verdad? Termina el Evangelio diciéndonos, por sus frutos, ustedes los reconocerán. Por sus frutos. Y esta es la sentencia final, por los frutos, por los frutos. Y eso tenemos que apuntar. Anilanya hendute la ba ni ereite heta la ni erei heta la ya heinte o pointe sui ya o poi quinta y alguno. ¿Y sí? Porque entonces quiere decir, queridos hermanos, que la maldad como existe en el corazón del hombre, eso se manifiesta. Y nosotros para poder entender, saber, discernir y conocer si estamos en el camino cierto, entonces vamos a reconocerlo por los frutos, es decir, por las buenas acciones, por las intenciones, por el buen deseo que deseamos a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestra iglesia, para que dé siempre gracias al Señor y proclame el poder de Dios ante los hombres, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestro país, para que nuestras autoridades dejen de explotar y malversar los bienes del Estado, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos, para que sepan testimoniar su fe desde la paciencia y aumenten la fe en la providencia de Dios, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar frutos de fraternidad y de amor sincero, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Escucha estas súplicas y oraciones, Padre de bondad, y concédenos la gracia que te hemos invocado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven
acércate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Señor, quiero entregarme a ti. Quiero volver a nacer para ti. Quiero amarte como tú me amaste hasta el fin. Jesús, quiero ser barro en tus manos, que tu palabra fecunde en mí, dar esperanza y enseñar el misterio de tu gran amor. Y que al verte en la cruz solo pueda pensar
en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención, y que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. Que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. Tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá.
está. No te rindas y confía que Dios cuida de tu vida y no te dejará. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará. Jesús, su amor te sostendrá. No te rindas, Él nunca te Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
de agua, así mi alma te busca. Oh Dios, así te busca mi alma, como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te anhela, así te anhela mi alma. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro y tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Como la sierva sedienta busca corrientes de agua, oh, así mi alma te busca, así te busca mi alma. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Dame a beber. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Dame a beber tu agua viva, ven y sacia mi corazón y haz brotar un río de amor. No temas que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía
pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios y el Santo de Israel, y estoy contigo. Y nunca te dejaré, no te dejaré, no. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, Pueblo mío. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección, y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento.
El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.